El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, ingresó al Palacio Legislativo para acudir a un proceso de interpelación y explicar los hechos ocurridos durante la ocupación militar del Palacio Legislativo el pasado 9 de febrero. Los diputados buscaban solventar las dudas de ¿por qué la Fuerza Armada incursionó ese día en el órgano legislativo? ¿Quién le dio la orden de hacerlo? ¿Y cuál era el objetivo de irrumpir con soldados fuertemente armados al primer órgano del Estado? Para ese propósito, el funcionario tuvo 5 meses para prepararse y responder debidamente a 17 cuestionamientos que la Asamblea le envió con antelación. Originalmente, la interpelación estaba programada para el 21 de marzo, y a causa de la pandemia por COVID-19 se trasladó para el 21 de agosto de 2020. A la convocatoria, el titular de la defensa no llegó solo. Lo acompañaron varios jefes militares y altos funcionarios del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Entre ellos, el ministro de Gobernación, Mario Durán, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Acudió además con 3 jefes militares vestidos con el uniforme verde olivo y sin armas, a diferencia del pasado 9 de febrero. Luego de la lectura de las 17 preguntas, Merino Monroy comenzó a responderlas una a una sin pausas. Lo hizo en un tono frío, y sus palabras se centraron en que no se trató de un operativo militar, que no recibió órdenes de nadie ni del presidente Bukele para incursionar en la Asamblea, que se trató de un procedimiento normal y que nadie esperara que él les contestara algo diferente. Insisto, y está explicado hasta la saciedad, que el día 9 de febrero no se llevó a cabo operación militar alguna. En consecuencia, nadie ha emitido ninguna orden de realizar acciones militares distintas a las misiones de seguridad física que le corresponde al Estado Mayor Presidencial proporcional al señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada. Mantuvo su posición y llegó el momento de las repreguntas de los diputados. La dinámica duró casi 12 horas, en donde el factor común fue la ausencia de respuestas claras de parte del ministro Monroy y a los cuestionamientos directos de los diputados de las diferentes fracciones. Rodolfo Parker, del PDC, increpó en varias ocasiones su falta de respuestas concretas. La denuncia de la diputada Cristina Cornejo, del FMLN, y René Portillo Cuadra, de Arena, se guiaron bajo el hecho de haber sido perseguidos y acosados en sus casas. El resto de parlamentarios insistió en saber el nombre de la persona que ordenó la ocupación militar del Salón Azul del pasado 9 de febrero. Pero, una pregunta bien puntual. Deme el nombre del señor comandante del Estado Mayor Presidencial que en ese día estaba fungiendo. Usted como ministro lo debe saber, o si no, ahí están los señores del alto mando de la Fuerza Armada, que obviamente ellos tienen control durante todas las brigadas, como cuarteles y todo lo demás conjunto. O sea que es una pregunta fácil de poder responder. Y respecto a la primera pregunta, ya la contesté con anterioridad. Salieron bastantes preguntas referentes al tema. Solo los nombres del señor jefe del Estado Mayor Presidencial, que en ese momento estaba a cargo del Estado Mayor Presidencial. Sí, fue la primera respuesta que le di, señor diputado. Y reiterar la pregunta al señor ministro, porque tal vez por el mismo desorden que hizo, tal vez se le olvidó. Por todo lo que ya se había argumentado, mi pregunta fue, señor ministro, ¿quién fue el encargado del procedimiento militar? Nombre y rango que ocupaba. Bien, he pasado reiterando y lo hice desde un principio de explicar que aquí no ha habido operativo militar y hemos explicado que es un operativo militar. Por lo tanto, en esta ocasión no hay operativo militar, no hay mando para realizar una operación militar. Además de la negativa del ministro a responder, la interpelación también tuvo momentos tensos. El primero de ellos fue protagonizado por el diputado presidente, Mario Ponce, y el diputado Guillermo Gallegos, de Gana. Este último aseguró que Ponce lo autorizó para ordenar que abrieran las puertas del Salón Azul el 9 de febrero. Yo autoricé la entrada al Salón Azul a los miembros de la Fuerza Armada.
Yo le pedí al señor presidente Mario Ponce la autorización para que se me entregara la llave y se la entregué a un empleado para que él abriera. Quiero hacer una aclaración porque obviamente se ha mencionado mi nombre y yo quiero decirle al diputado Gallegos que no podemos de alguna manera venir y hacer ese tipo de aseveraciones. En primer lugar, este servidor no posee la llave ni de la oficina que ocupa en la presidencia en la 8ª planta. Yo no tengo llave de este Salón Azul. Hay una persona responsable y no tuve comunicación con el diputado Gallegos ese día. Entonces quiero aclararlo porque me está diciendo que yo autoricé la llave. Yo no autorizo a nadie. La junta directiva es, y quiero que por favor no cuchucheen porque eso es de mal gusto. Estoy aclarando porque se me ha mencionado mi nombre. Como es común en usted, señor presidente, siempre trata de evadir su responsabilidad. Le pido respeto, diputado. Yo hablé, le pido respeto. Yo hablé por teléfono con usted ese día y me dijo que autorizaba. No es cierto. No es cierto. Esa es su palabra y usted está mintiendo. Es cierto, si no, Diputado Guadalupe Antonio Vázquez tiene el uso de la palabra. Si no se hubiera abierto el Salón Azul, si no se autorizaba. No, señor, esa no es mi responsabilidad. Usted está evadiendo su responsabilidad. Por favor, guarde la compostura, diputado Gallegos. Otro incidente ocurrió cuando la diputada del FMLN, Dina Argueta, solicitó al ministro Monroy si podía seguir negando que no eran fuerzas militares las que habían ingresado al Salón Azul el 9 de febrero, para lo que Argueta mostró fotografías de los elementos del ejército dentro del Salón Azul, a lo que Merino Monroy le contestó que no era su culpa que no tuviera la capacidad de entender sus respuestas. Esto molestó a las diputadas de las diferentes fracciones legislativas, que se acercaron a la mesa en donde estaba el funcionario y con copias de distintas leyes que protegen los derechos de las mujeres, increparon la actitud del funcionario hacia la diputada. Así transcurrieron las casi 12 horas de interpelación del ministro de Defensa, que terminó concluyendo pasada las 9 de la noche, cuando los diputados, al ver que el ministro Merino Monroy seguía sin responder las preguntas que le hacían, decidieron finalizar el proceso y consideraron que contaban con suficientes pruebas para determinar que en realidad la orden de incursionar militarmente en la Asamblea fue dada por el presidente de la República. Esto en base a la posición que dio el ministro de la Defensa, quien insistió en todo momento que se trató de un operativo de seguridad al presidente, y al ser el batallón presidencial del Estado Mayor quien se encarga de la seguridad del mandatario y actúa por órdenes de él, los parlamentarios concluyeron que fue así como se organizó y se controló el procedimiento militar del 9 de febrero. La conclusión de los diputados es que Merino Monroy tuvo una participación directa en un evento que no le competía constitucionalmente, que sus afirmaciones fueron contradictorias al admitir que pasó a supervisar que todo se desarrollara normalmente y que las armas de los militares estaban cargadas aún dentro del Salón Azul.